creo que eso es muy importante. Cuando propusimos crear una agenda, allá con Carmelo Ruggilo, con Juan Carlos, que estaba en Copaco, con Sante, con los actores de las diversas gremiales de los medios de comunicación, con Sergio Veiga, que estaba en TIC, y en un momento determinado dijimos, vamos a hacer un evento en Paraguay. Y muchos de los que estaban en CAPSA en ese momento teníamos que salir a defender, porque había gente que sí, que conocía como Sergio, que se había trillado todo el Paraguay, la importancia de ese mercado, Gabriel Carballo, había gente que de verdad creía y apostaba. Pero había gente que nos decía, no vayan, los van a violar. O sea, era como un contexto, son todos piratas. Y salimos y peleamos, y debatimos fuertemente, y tuvimos en el chat el orgullo de juntar 200 personas en un mundo, obviamente, donde estaba todo mucho más diversificado. Hoy la concentración es casi absoluta, pero había 100 stands. Y así nació Asunción Media Show, y así nació el concepto de que Paraguay tuviera una fecha internacional para la discusión de estos temas. Hoy el mundo, 20 años después, y cómo se equivocó el tango, que 20 años no es nada, en estos 20 años son siglos, el mundo nos puso otra carretera distinta, un mundo convergente, un mundo donde las fronteras son cada vez distintas, cada vez más chiquitas, y es más, en muchas cosas ya no existen fronteras. Entonces, llegar a 20 años de la Asunción Media Show para nosotros es un orgullo. Y llegar desde Sertal, donde han habido grandes presidentes de toda nuestra institución, y tenemos un vicepresidente, un segundo vicepresidente, José Reynoso, que verdaderamente estuvo desde la génesis. Nos da mucho orgullo porque el capítulo de Paraguay de Sertal ha sido activo y muy entusiasta en todas las discusiones. Y con eso rompemos el mito de aquellos que decían que Paraguay no era viable. Paraguay es uno de los países, a mi criterio, y peco de enamorado del Paraguay, que es más pujante. Lo fue en la historia y los intereses foráneos se dedicaron a destruirlo. Y hoy lo demuestra levantándose de las cenizas y siendo la nación más próspera de América Latina. Aquellos que desde algún pedestal se sienten mucho más soberbios, más Chicago Boys, muchas veces en los países pequeños los desconocen. Pero este país grande, quizás pequeño de dimensiones, pero grande de espíritu, ha demostrado que en América Latina se puede. Entonces, para nosotros volver a concertar a una reunión a Paraguay después de 20 años y ver el desarrollo en 20 años de este sector convergente, este sector que evolucionó, que marca los mejores números en América Latina, eso para nosotros es motivo de orgullo. Y hoy abocarnos a un tema de avanzada también es muy importante. Y recibir hoy en Paraguay a instituciones como Alianza, que hace su relanzamiento, CAPSA, ACIET, nuestra querida Sertal, con sus máximos exponentes, con el director de anticrimen organizado de la OEA, mi querido amigo Gastón, venir a debatir un tema que hoy es el flagelo más importante que tiene la industria, que es la piratería, y crear el antecedente de una cumbre antipiratería que se va a refrendar esto en Washington 5, 6 y 7 de diciembre, donde la propuesta que emana de Sertal y las instituciones aliadas es firmar el Pacto Global Antipiratería con la anuencia del secretario general de la OEA y otras organizaciones, tiene un grito que se llama Asunción. Hoy acá en Asunción nos reunimos, pocos, pero como dirían nuestros caudillos, bien montados, para dar una discusión seria. Hoy Sergio Piris me decía, hace 2 años logramos crear el manual de recomendaciones contra la piratería. Una gran batalla ganada porque tiene la anuencia de los estados latinoamericanos. Ahora, los estados americanos, perdón, porque acá está en la OEA, está Estados Unidos también y Canadá y algunos otros más. Ahora el desafío es que eso no quede en papel. A rubricar con leyes
Y Paraguay, con mi querido amigo Juan Carlos, es territorio fértil. Las veces que hemos hablado con el presidente de la CONATEL de impulsar, y ayer nuestro director general, Mario Bozolasco, se reúne con la DINAPYME y hablamos claro, vamos a empujar una ley en Paraguay de antipiratería y no se va a quedar en Paraguay. El objetivo es 6 países por año por los próximos 5 años, porque CERTAL, la Alianza y ACIET son instituciones de acción. Entonces, en eso estamos procurando y aparte tenemos una agenda con Gastón importante porque hay 2 patas en esto muy importantes. La pata educativa y la pata represiva, acompañado por un marco legal. Entonces, todos nosotros vamos a tratar trabajando estos días en esa construcción y en esos nexos, en esos puentes. Con Gastón vamos a tratar de que él y su sapiencia nos guíen en concientizar a lo que es la lucha anticrimen, el flagelo de la piratería. Hoy la piratería, según CELAT, andan en 4.000 millones de dólares de pérdida. Y para los gobiernos es una pérdida brutal de impuestos. Pero más allá de los impuestos, estamos hablando de defender una industria que hoy día a día se ve tremendamente afectada por lo que es digamos, la competencia desleal, la competencia ilegal, bancada y sostenida por mafias. Ustedes lo han visto en la prensa, en los medios, cuando se están haciendo los allanamientos. Yo tengo un canal de televisión, tengo una infraestructura chiquita. Ahí con Jacinto y hoy con Juan Pablo veíamos nuestros canales pequeños. Cuando veíamos la infraestructura tecnológica que tienen estos señores delincuentes, decíamos, pero el mundo está de pata para arriba. Nosotros nos matamos laburando, remando desde los medios de comunicación, en una especie casi de dinosaurio en extinción, y vemos cómo la piratería hoy se convierte casi en el mayor usuario de la gente. Entonces, acá hay una fase delictiva que hay que atacar, pero el principal problema no es la parte de la represión. Es como cuando uno está enfermo, ¿no? O sea, vamos primero a tomar algo para el dolor, pero bueno, vamos a atacar el problema. Y el problema es la educación. Yo veía con mucha tristeza en una nota en Telefuturo, cuando me hicieron, y agradezco a los medios porque la verdad que le han dado una difusión absoluta a este evento, el caso de una beba que murió por omisión o por maltrato. Y yo me imaginaba, nosotros estamos hablando después de ese tema, hablando de la piratería. Entonces, yo creo que acá tenemos que empezar a educar a nuestra gente que el flagelo de la piratería es un ataque directo a la gente que le da ese entretenimiento, porque atrás de una película hay guionistas, hay trabajadores, hay gente que hace el catering, mueve toda una industria. Y si nosotros le cortamos todo ese desarrollo, estamos cortando fuentes de trabajo. Entonces es un problema de empezar a educar. Y Paraguay, como siempre, país de avanzada, tiene un ejemplo que yo lo uso en todos lados. Ustedes recordarán Siete Cajas. Siete Cajas fue una película formidable. Es el primer film paraguayo que juega al estilo de Hollywood y sale muy bien. Pero tiene algo que es muy bueno, que es educativo. Uno iba, y voy a usar alguna frase o una palabra guaraní o de la idiosincrasia del lunfardo paraguayo, quería comprar la película Mau, en argentino sería Trucha. Esa película no te la vendían en el Mercado 4, porque los tipos entendían que eso era nuestro, era de acá. Entonces, yo creo que tenemos que ir por ese lado, y ahí hay gente como el Estudio Servieri, que trabajan mucho en el tema de piratería, y las industrias, todo. Trabajemos en educar a nuestra gente y a separar, volviendo al caso de los juzgados, no se puede juzgar y tener los crímenes de ciberseguridad, delitos informáticos, en el mismo paquete de un juzgado donde se atienden asesinatos, porque son cosas totalmente distintas, porque si uno se pone a pensar, ¿qué diría un juez si yo fuera juez? Acá me está pelotudez del cablecito. O sea, porque no hay especialización. Nosotros tenemos que ir a esa especialización. Entonces, para ir redondeando, porque yo, si tuviera que hablar de Paraguay, hablaría horas porque soy un enamorado. Soy un enamorado de este país, que los momentos más lindos y más difíciles de mi vida me dio asilo. Yo lo entiendo a Artigas cuando le decían volver a Uruguay, el tipo decía ni loco, porque Paraguay es una nación pujante. Como conclusión, creo que de acá se emanan muchas cosas. Tenemos desafíos muy grandes, desafíos relacionados no solamente a la piratería que hoy nos convoca, a las asimetrías regulatorias. No podemos exigirle
a estos amigos de la industria tradicional de las telecomunicaciones un montón de cargas impositivas y regulatorias y dejar de lado a los grandes beneficiarios de toda esta industria, que son aquellas empresas que usan la carretera sin invertir casi nada y luego se benefician absolutamente de todo ese flujo nuevo de esta revolución magnífica, porque acá no hay que ser caóticos, es bueno lo que está pasando. El tema es que vamos a repartir la baraja distinta. Entonces, yo creo que ahí tenemos desafíos para seguir conversando, y tiene que ver también con la piratería, porque la tecnología... Entonces, estas industrias, vamos a empezar a exigirles equidad regulatoria. Y no es tirarle de la oreja a los amigos, porque esto nos sorprendió a todos. Nos sorprende porque el cambio tecnológico, estamos empezando a discutir un tema y a los 10 minutos ya es viejo. Entonces, en este ánimo, en estos 20 años de Asunción, el mensaje final nuestro de Sertal es: qué bueno que pasó desde un país que hace 20 años soñamos tener un espacio. Hoy estemos debatiendo las cabezas de Latinoamérica, de nuestra región, representado por los máximos imponentes de las gremiales y las asociaciones, y de la OEA, estemos discutiendo cómo trabajar juntos en los avances tecnológicos. Así que podría hablar horas y horas, y la idea no es aburrirlos para que hablen los que verdaderamente tienen un conocimiento profundo y puedan intercambiar. Es dar un mensaje de que se puede. Pero hay que cambiar muchas reglas de juego, hay que sentarnos, debatir y acordar y trabajar todos juntos como industria, trabajar muy de la mano entre el sector público y el sector privado. Acá hay algunos actores que me hubiera gustado verlos, algunas telcos que no están, pero yo creo que hay que reforzar y decirles, bueno, vengan y discutamos. Y no, el gobierno no es un enemigo, ni el privado es un enemigo del gobierno. Acá hay que sentarse y empezar a conversar y a construir políticas de Estado en materia de telecomunicaciones desde el seno del diálogo y desde el seno de la discusión entre el sector privado y el público como un aliado solo, porque acá el soberano no es ni la empresa ni el Estado, el soberano es el usuario, y es a donde tenemos que ir. Así que 20 años no son nada, no, son mucho. Y me siento orgulloso y muy agradecido de ser parte de haber aprendido a convivir con Paraguay todo este crecimiento, y sin lugar a dudas y sin ánimo de ser peyorativo, Paraguay es el país que nos ha marcado hacia dónde tiene que ir América Latina. Porque de la nada, de las cenizas, construyeron una realidad que el resto de América Latina, calladito de la boca, mirando con admiración. Y por algo tiene el flujo de migración que ningún país de América Latina tiene. Así que felicitaciones al pueblo paraguayo, felicitaciones a la industria de Paraguay, y gracias por estos 20 años de aprendizaje y de cariño que hemos recibido de toda esta industria y de este gran sector y de este gran pueblo que es el pueblo paraguayo. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos la palabra del representante de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y coorganizador de este evento en conjunto con Sertal, el presidente, el ingeniero Juan Carlos Duarte Duré. Pablo Costelaro, presidente de Sertal. Ricardo Barreto, Sertal Paraguay. Autoridades de Sertal, Reynoso, vicepresidente. Sante Valese, presidente de Copaco. Directores de Conatel, Víctor Martínez. Autoridades internacionales y nacionales. Le veo acá a los amigos de Tigo, a Rubén Gómez y a Aldo Natalicia. Señoras y señores, buen día a todos. Para mí es una satisfacción poder compartir con el querido amigo Pablo la apertura de esta cumbre latinoamericana contra la corrupción. Todos sabemos que la corrupción es un flagelo general que ataca a toda la sociedad, pero en particular a las telecomunicaciones. Sabemos que la
la piratería, disminuye, primero ataca la competencia legal entre los operadores. Por otro lado, disminuye el ingreso de los operadores, que esto significa también disminuir el ingreso al Estado. La piratería limita el crecimiento de las redes, con la cual también limita el progreso de un país, de una nación. Sabemos que la piratería es transnacional, por lo tanto es difícil combatirla, es muy difícil combatirla. Por eso yo creo que este tipo de eventos en el que estamos hoy es muy importante, Pablo, para poder entre todos ver una forma, una estrategia para combatir la piratería. Y nada, a los señores organizadores, a los moderadores, a los ponentes, les deseo éxito. De ellos depende el éxito, valga la redundancia, de este evento. A los participantes les pido que les sea de mucha utilidad y que participen al máximo de este evento, de tal manera que todos juntos saquemos una conclusión y podamos luchar contra este flagelo que se llama piratería. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. A continuación queremos hacer entrega de una placa de reconocimiento y le invitamos para que pueda subir al escenario el señor Sergio Piris. La entrega de reconocimiento estará a cargo del presidente ejecutivo de CERTAL, el señor Pablo Escotelaro, y del presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ingeniero Juan Carlos Duarte Duré. Bueno, simplemente muchas gracias a CERTAL, a Pablo y a todo. No, simplemente me sumo a lo que dijo Pablo. La verdad que Paraguay siempre nos abrió la puerta, siempre demostró un compromiso absoluto con el tema de la piratería. Después me va a tocar el momento de charlar un poquito. Y no solamente eso, sino que Paraguay, a diferencia de varios países de la región, tiene fiscalías especializadas en tema de propiedad intelectual, o sea, hay un montón de cosas que eso demuestran el compromiso que tienen con el tema, cosas que en otros países, a pesar de estar luchando hace mucho tiempo, no lo podemos lograr. Entonces, el tema de la piratería es un tema que hay que seguirlo, no simplemente tiene que dar en unos de estos eventos que es todo muy lindo, venimos, charlamos, pues después nos vamos y no hacemos nada. La idea es que venimos luchando hace muchísimo tiempo con CERTAL y obviamente otras asociaciones, cámaras, es empezar a dar una continuidad y llevar a la práctica todo lo que nosotros estamos discutiendo y charlando en estos eventos. Muchas gracias, CERTAL, por este presente. Muchísimas gracias. Y bueno, seguido de estas palabras, entonces queda oficialmente declarada la apertura de esta cumbre, digo bien, latinoamericana antipiratería. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, señor presidente. Seguidamente ya quisiera convocar a los panelistas que tendrán lugar en el siguiente panel llamado Impacto de la piratería en el desarrollo de los países. La piratería digital de contenido audiovisual es responsable de pérdidas anuales de millones de dólares para la industria latinoamericana. Esto afecta a la propiedad intelectual, generando una competencia desleal que deriva en un desequilibrio competitivo
en perjuicio de las empresas formales. Invitamos seguidamente a que pase al escenario el señor Pablo García de Castro, director regional para el Cono Sur y Relaciones Institucionales de ACIET. También invitamos al señor Sergio Piris, gerente de Asuntos Penales, Delitos Tecnológicos y Antipiratería de Telecom Argentina. También invitamos al señor Víctor Roldán, presidente de la Alianza contra la Piratería Audiovisual. Estará moderando el siguiente panel el señor Aldo Natalicia, director de Asuntos Corporativos de Tigo Paraguay. Si Pablito me trae una silla más, creo que vamos a estar más cómodos acá. Pero básicamente, para empezar el panel, este es un panel muy interesante porque lo que nos plantea es el impacto de la piratería y me pone muy contento, además de ver autoridades de CONATEL, además de ver autoridades y colegas de la industria, también ver a personas que son de la CEPRELAT. Porque hay que entender el impacto como un impacto sistémico en la industria. Se conoce muy poco cuando hablamos con las autoridades, presidente, y le contamos este tema. La gente está acostumbrada a tocar y la piratería digital no se toca. Y el hecho que vos puedas entender el impacto que tiene en toda una industria y el impacto que tiene en la, por ejemplo, posibilidad de seguir disminuyendo la brecha digital, porque si no están los incentivos, no van a venir las inversiones. Entonces, este es un panel muy interesante porque le tenemos por un lado a Pablo, que tiene una visión general de Latinoamérica. Él es el director regional para el Cono Sur de ACIET. Le tenemos a Sergio Piris, que es gerente de Asuntos Penales y Delitos Económicos, tiene muchísima experiencia, su foco es este para la región del Cono Sur y tiene muchos años de experiencia. Y también le tenemos a Víctor Roldán, que es el presidente de Alianza contra la Piratería, que es una cámara, una organización que está luchando contra este delito, contra esta situación, hace años también en la región. Entonces, sin más, le pedimos a Pablo que nos empiece dando la presentación. Muchas gracias. Creo que se nos apagó la pantalla, ¿no? ¿Tengo que hacer algo acá, Mario? Ah, vale. De acuerdo. Bueno, aprovecho el detalle técnico para agradecer a Sertal, a Pablo Escoteraro, a Mario y a todo el equipo, también a los operadores presentes y por supuesto al señor Juan Carlos Duarte de CONATEL y a todo el equipo del regulador. Bueno, comentar que ACIED es la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones. Representamos a operadores públicos y privados que dan servicio en toda América Latina, tanto servicios de internet fijo como servicios móviles y también audiovisuales. Entonces, bueno, como comentaba Aldo, tenemos una visión regional y convergente de los servicios y de la evolución tecnológica, también de los hábitos que han ido transformándose desde el punto de vista de los usuarios. En esta presentación, que en breve seguro que se va a ver,
en el que hablamos sobre el impacto de la piratería en el desarrollo de los países. Traigo algunos números sobre el impacto económico y también el impacto social y el impacto sobre el mercado que tiene la piratería, sobre todo online, de contenidos. Como sabemos, los impactos de la piratería no son solo fiscales y económicos, sino que también existen impactos sociales, impactos sobre el mercado y sobre la capacidad que tiene el mercado de mejorar sus ofertas y de mejorar su innovación, ¿no? En el caso de los impactos sociales también, como comentaban anteriormente, está la menor generación de empleos y el problema que supone la piratería para la seguridad online, ¿no? Bueno, tenemos dificultad. Excelente. Bueno, superado esto, comentaba que tenemos tanto impactos sobre el tema económico y fiscal, impacto social e impacto sobre la oferta y la capacidad de innovación del mercado. Yendo específico al tema de la piratería de contenidos online, que es el foco que tiene el informe que nosotros realizamos desde nuestro centro de estudios, bueno, sabemos que el ecosistema de la piratería en línea es amplio, desde sitios de streaming, también torrent o descarga, contenidos en vivo, el problema de la IPTV o la compartición de claves. Nuestro reporte que realizamos desde el Centro de Estudios de Telecomunicaciones analiza cuáles son las fuentes de acceso a contenido pirata para los usuarios, desde dónde o cómo acceden los usuarios a contenido pirata, más allá de que lo busquen o no, simplemente por utilizar motores de búsqueda, marketplaces, redes sociales o las tiendas de aplicaciones. Hicimos un relevamiento de cuál es el contenido que aparece cuando se buscan palabras claves relacionadas con contenido audiovisual, qué resultados contaminados con piratería aparecen. Entonces, creo que no se ve justo en motores de búsqueda, pero en la región estamos hablando de un 35%, 1 de cada 3 resultados que aparecen en los motores de búsqueda lleva a consumir contenido pirata y esto asciende a 45%, casi la mitad en el caso de Paraguay. Para los marketplaces, la contaminación en la región es del 26% y afortunadamente es menor en Paraguay. En las redes sociales es similar, en torno al 30%. Uno de los problemas de la mayor contaminación en los motores de búsqueda que se observó en Paraguay en nuestro informe es que el 85% de las URLs que aparecen en las primeras páginas de los buscadores llevan a contenido ilegal, ¿no? Y sabemos que las primeras páginas de los buscadores son las únicas páginas de los buscadores, ¿no? Había quien decía que si quieres esconder algo bien, lo puedes poner en la tercera página de resultados de búsqueda de Google. Las redes sociales también son un suelo fértil para la piratería. Como decía, el 29% de los resultados cuando se buscan palabras como ver partidos, series, películas, llevan a contenido ilegal, pero es que además en las redes sociales, en los propios grupos de conversación o en YouTube, en Twitter, etcétera, incluso los usuarios comparten formas de consumir contenido ilegal y estas explicaciones se mantienen en línea. Y lo que es más grave es que también encontramos que incluso dominios como portales de noticias diarios suben notas de dónde ver gratis hoy tal partido de liga, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay una necesidad de concientización y también de mayor colaboración por parte de esos otros actores. En el caso de los marketplaces, comentaba que es relevante que hay
Nuestro reporte observó menor contaminación en Paraguay, solo 6% de búsquedas condujeron a resultados que llevaban a consumir de manera ilegal, pero es importante que en los primeros 10 resultados, que son los relevantes, la contaminación en Paraguay era de 17%, ¿no? Entonces, sigue siendo importante la cantidad de oferta ilegal que hay en esos marketplaces. En concreto, en Paraguay se reportó que el mayor nivel era en el marketplace de Facebook, para la región es eBay y en otros casos también Mercado Libre, con quien, por cierto, a partir de la publicación de este informe también trabajamos en mejoras a la hora de poder denunciar en este tipo de plataformas las ofertas ilegales. Como vamos un poco justo de tiempo, voy un poco rápido. Nuestro reporte observó que hay 7.800 millones de visitas online ilegales por año, esto con datos de 2019, en América Latina, 7.800 millones de visitas, y que los 100 principales dominios ilegales representan el 70%, con lo cual, poniendo foco sobre los dominios grandes que ofrecen contenido ilegal, ya se reduciría de manera importante el impacto de la piratería. Bueno, vimos que la mayoría del problema está en contenidos de streaming, aunque también hay un peso importante de torrent y contenido en vivo, pero paso rápido, ese es lo que consumen los usuarios únicos por mes de piratería, la mayoría streaming, pero 32 millones de reproducciones de contenido en vivo. Yendo al foco de la presentación sobre los impactos negativos de la piratería, un reciente informe sobre la importancia de la economía digital para la recuperación económica del profesor Katz, que hizo en conjunto con Millicom, reporta que los países con menor piratería producen más contenidos y generan más empleo en el sector. Y es importante ponerle cifras a esto. Nuestro estudio marca que habría una pérdida para el mercado legal en torno a los 5.200 millones de dólares, haciendo un cálculo en base a que solo una pequeña parte del consumo de piratería ilegal pasara al mercado legal audiovisual. Y lo que también es más grave desde el punto de vista de las autoridades es que reportamos que hay una ganancia del negocio ilícito de 2.000 millones de dólares, que por supuesto están en el mercado negro y que muy probablemente están vinculados a redes delictivas de otra índole. Como decía, hay impacto sobre la evasión fiscal y el profesor Katz, con datos también de Alianza, publica que estamos hablando de 1.100 millones de dólares anuales de impacto sobre las arcas de los estados. Yendo a los impactos sociales, sabemos que la piratería es un riesgo para la seguridad del ecosistema en su conjunto y que tiene un impacto sobre la generación de empleo. Pero es que además muchos de estos sitios que ofrecen contenido ilegal hacen que los usuarios cliqueen varias veces en ventanas y pop-ups que ni siquiera saben exactamente a dónde llevan. En la mayoría de los casos, 88% reportamos, esto lleva a contenido de spam publicitario, adware, y en otros muchos casos también a malware, lo que supone un riesgo en materia de ciberseguridad. Y también se encontró contenido inapropiado en el sentido de contenido para adultos en casi 1 de cada 3 de estos anuncios, y sabemos que hay menores que consumen piratería porque quieran ver un partido de fútbol o una serie y están expuestos a este tipo de contenidos. Sobre los impactos en la oferta y la innovación, el reporte del profesor Katz habla de que en los países donde hay mayor piratería, reducirla supondría un aumento de más de 34% en la producción audiovisual local, lo que tiene un impacto directo en el empleo y en la generación de crecimiento económico para los países, y un 18.8% de aumento en la penetración de televisión de pago. Y es importante también, no solo para la industria, porque un aumento en la penetración de televisión de pago suele ir en línea con un aumento del acceso a Internet de banda ancha fija, lo cual supone una mejora del bienestar general de las sociedades, y esos recursos en manos del sector legal
podrían ir a mejorar la asequibilidad de los servicios y podrían ir a mejorar la oferta y la pluralidad de contenidos. Y para concluir, traíamos algunas buenas prácticas que hemos observado a nivel regional en algunos países, tanto de acciones directas de entidades regulatorias como modificaciones del marco legal para combatir la piratería. En el caso de Argentina fue el primer país que bajó el dominio de Pirate Bay, que, bueno, como saben, es una plataforma dedicada a torrent y también descargas mix. Entonces, bueno, como decíamos, atacando a los principales dominios de piratería se reduce en buena parte el consumo ilegal. En Brasil destacamos la Operación 404, que se llevó a cabo en 2019 y que también supuso la bajada de diferentes sitios de consumo ilegal y también algunas órdenes administrativas para el bloqueo que se dieron en Ecuador. Ecuador es un ejemplo interesante de colaboración entre el sector privado y el regulador y otras autoridades públicas. Hoy funciona de manera periódica y así también formó parte de su creación y del seguimiento el grupo de trabajo del Acuerdo Interinstitucional para Erradicar la Piratería, donde está el regulador de telecomunicaciones, otras autoridades fiscales, judiciales y ejecutivas del país y los operadores en la misma mesa para trabajar juntos. Algunos ejemplos también de órdenes administrativas de bloqueo en Perú. Toda esta información está en nuestro informe que está disponible en la página de CETLA. Y comentar en el caso de la Unión Europea también algunas buenas prácticas en el sentido de actualización legislativa. Recientemente, este mismo año, se aprobó el texto de la Ley de Servicios Digitales, que es una directiva a nivel europeo, cuyo objetivo es que las plataformas, las grandes plataformas, rindan cuentas en el combate al contenido ilegal y, por tanto, tengan una mayor responsabilidad a la hora de evitar que en sus plataformas se ofrezcan este tipo de contenidos. España y Francia también tuvieron cambios legislativos. Chile, acá en la región, introdujo la sanción por la decodificación ilegal en la Ley General de Telecomunicaciones, aunque hay que seguir trabajando para la correcta aplicación, y comentar también que en Uruguay está en debate la posibilidad de que el regulador URSEC pueda acometer órdenes administrativas para bajar sitios ilegales. En definitiva, creemos que para frenar el consumo ilegal es importante que haya un esfuerzo de carácter transversal entre las diferentes entidades del ecosistema digital, públicas y privadas, y también desde otros niveles del Ejecutivo y del Estado, como es el caso de la Policía y la Justicia. Y también, como comentaba más temprano, es clave la formación de capacidades y el generar conciencia en los usuarios sobre los riesgos que están asumiendo al consumir este tipo de contenidos. Y bueno, en línea con lo que comentaba acerca de Ecuador, el reforzar los acuerdos interinstitucionales para poder avanzar en este combate. Así que bueno, espero no haberme extendido mucho en el tiempo, Aldo, y dejarle la palabra también a los compañeros. Pablo, gracias por la exposición. Pablo mostraba unos datos que tenían el corte del año 2020. Nosotros, por lo menos, lo que vimos es que en los 2 últimos años explotó la piratería, que es parte de lo que está pasando con el tema de la pandemia. Pablo tiene una mirada, recuerden, desde una institución regional. Ahora Sergio, que es de nuevo el gerente de Asuntos Penales y Delitos Tecnológicos de Telecom, va a tener, me imagino, una mirada con más dientes desde un operador que ve que sus inversiones, voy a poner un ejemplo, ¿por qué voy a invertir en algo que al final me lo va a sacar la piratería? O sea, es así de sencilla la ecuación. Tenemos la suerte también de tenerlo al comisario Alarcón acá, así también le quiero saludar. Mucha gente acá que está peleando fuerte contra la piratería, pero para mí el mensaje, antes de pasar la palabra a Sergio, de lo que vimos con Pablo, que mostró realmente el impacto a nivel global, es
que en los últimos 2 años la situación cambió. Y cada dólar que nosotros, los operadores, tenemos que dejar e invertir en la lucha contra la piratería es un dólar menos que nosotros estamos invirtiendo en el desarrollo de las telecomunicaciones. Sergio, por favor. Bueno, buenos días, muchas gracias. Saludo nuevamente y también agradecer la presencia de todas las autoridades de Paraguay y de los distintos organismos que están presentes. Bueno, a ver, nosotros Telecom de hoy es una empresa que tiene presencia regional en Argentina, Uruguay y Paraguay. Es producto de una fusión de un par de empresas, Nextel, Cablevisión y Telecom. Y en sí nosotros cuando veníamos de Cablevisión, que venía anteriormente de otra fusión, que era lo que era multicanal, venimos tratando lo que era en ese medio, lo que llamábamos la piratería, que fue mutando muchísimo desde el año 2003. O sea, imagínense que venimos muchísimo tiempo trabajando en esto, ¿no? Entonces, empezaban de la gente que se enganchaba el cable, fue cambiando por un montón de temas, de todo lo que fueron los distintos decodificadores, el tema de las antenas, la FTA, todas esas cosas. Y hoy llegamos a un mundo muy complejo que lo dijeron que hoy es totalmente transnacional el delito, ¿no es cierto? Y es muy masivo. Nosotros tenemos el área exclusivamente que tratamos el tema de piratería, llevamos acciones judiciales adelante y formamos parte de varias cámaras, ¿no? De CERTAL, Asociación Antipiratería en Argentina, de ACIET, estamos próximamente ahora ingresando a la Alianza Antipiratería. Y no alcanza solamente con el tema de hacer acciones. Me parece que hacer acciones es un tema más, demuestra un compromiso de la empresa hacia algo que considera que afecta a sus intereses, ¿no es cierto? Y lo tenemos que llevar. El tema es, después, ¿qué pasa? ¿No es cierto? ¿Y qué pasa con nuestra justicia? ¿Cómo responde? ¿Qué pasa con nuestra sociedad? El otro día escuchaba la radio de mayor rating de la Argentina en el horario principal, desde las 10 de la mañana, y estaban hablando un grupo de periodistas y hablaban sobre el tema de las plataformas. Y ellos mismos decían cómo conseguían o cómo evadían para acceder a esa plataforma. Y yo ahí dije, yo venía en el auto escuchando esto, y yo dije, lo mal que estamos. Pero es así, no sé, todos los que están acá presentes, cuánto todo el tiempo decimos, no solamente el consumo de lo que es el contenido audiovisual para lo que estamos hablando hoy acá, cualquier cosa que se haya comprado. Yo una vez estaba preparando un viaje con mi familia para ir a unas vacaciones y mi señora fue y compró para los chicos un par de CD para ver las películas, ¿sí? Y eran todas truchas. Y yo digo, ¿qué compraste? Entonces, digo, hoy Pablo dijo algo muy importante, la concientización es fundamental. Es un paso, la concientización y lo que acaba de hacer recién Pablo también. Porque si nosotros quedamos hablando y venimos acá y hablamos de la piratería, afecta, mostrar números es importante. Mostrar números es importante para los propios directivos de nuestras empresas, que muchas veces piensan que no es tan grave, y es gravísimo, y cada una de nuestras empresas, si disminuiríamos la piratería, veríamos cómo cambian esos ingresos, ¿no? Ni hablar lo que pasa que seguramente debe haber acá, con aquellos pequeños productores o pequeños cableoperadores. Hubo el último mundial, hubo en Uruguay, que Uruguay tiene una muy buena señal de internet porque tiene un muy buen servicio, y ahí van muchas veces a buscar eso. Había cableoperadores que se habían dado de baja el 30-40% del paquete de sus clientes porque se iban todo a ver en contenido ilegal el Mundial de Fútbol. Entonces, es terrible. Entonces, tener estadística, mucha concientización. A mí me gustaría que después de acá nos pongamos de acuerdo varias, todo, CAPSA, ACIET, Alianza, CERTAL, todo, y tenemos que lograr sacar regionalmente, después veremos cómo se puede llevar a la práctica, pero una campaña antipiratería de concientización fuerte, porque empieza por ahí, porque si nosotros tenemos comunicadores sociales como periodistas de primer nivel que en un horario central hablan normalmente de cómo pueden acceder a una plataforma, estamos muy complicados, ni que hablar que pasa muchas veces, por lo menos en mi país, en Argentina,
que cada tanto tiempo tenemos estos problemas económicos, estos ciclos económicos donde es muy caro acceder a muchas cosas y la gente se va a refugiar, la gente no va a dejar de ver contenido, la gente no va a dejar de acceder a tener televisión por cable, no lo hacen, porque la televisión por cable está muy arraigada en nuestra sociedad, sobre todo en Argentina es fuertísima y creo que también en Uruguay y Paraguay ni hablar, entonces digo, no va a cambiar eso, dejará otras cosas, pero va a querer seguir viendo. Yo creo que nosotros, los que estamos acá, estamos haciendo un esfuerzo importante, estamos totalmente comprometidos, venimos hace mucho tiempo trabajando con esto, lo que sí necesitamos plasmarlo. Y después hay un tema también, ¿qué piensan nuestras autoridades? Yo por hoy en Argentina lo veo lejos nuestras autoridades de querer resolver esto. Veo lejos nuestros jueces y fiscales de querer resolver esto. Los plazos, digo, una persona, sobre todo cuando me pongo a ver, nosotros estamos en Argentina y tengo la posibilidad de que si quiero llevar una causa judicial adelante, yo consigo el poder para poder querellar, lo consigo en una semana. Pensemos en una empresa extranjera que tiene que venir, tiene que invertir, tiene que pedir a su casa matriz la información para decir, che, yo me voy a presentar en esta causa, bueno, contame, dura 4 años y termina con una probation que no estoy de desacuerdo, pero para pagarle 10.000 pesos. Y vos llevaste 4 años, gastaste más plata en el poder que te sale el escribano con lo que te va a restituir la condena de una persona, que es una burla. Nosotros hace poco, en una causa, en un juzgado federal en Argentina importante, donde tramitan otro tema, los jueces federales nuestros, lo hablábamos ayer en Argentina, que llevan todas las causas famosas de corrupción que ustedes pueden ver todos los días en nuestros medios, no se quisieron desprender de las causas de propiedad intelectual o uso indebido de la marca. La siguen teniendo. ¿Y para qué la tienen? ¿Para qué te quedaste con algo que después cuando vos vas tenés el mayor volumen que tenés que llevar, que es narcotráfico y corrupción? ¿Por qué no creamos las fiscalías especializadas donde gente que conozca el tema? No se le da importancia a la propiedad intelectual, no se le da importancia a los derechos de autor, es así. No lo estoy diciendo por Paraguay, ojo, discúlpenme, yo sé que Paraguay tiene fiscalía especializada, es otra cosa, estoy hablando del país de Argentina. Digo, ¿para qué se quieren quedar con algo que después en la diaria no lo hacen? Nosotros teníamos un caso de reventa de las claves de Flow. Entonces, cuando llega el momento de la condena, sí, lo procesaron a la persona, todo muy lindo, el defensor oficial hace una oferta de la probation, que es una oferta económica a la empresa, de 10.000 pesos. Yo, o no sé si menos, yo no sé, yo di un ejemplo vulgar que dije que yo con esto me sale un almuerzo y un café, ¿viste? Una cosa así, después de 3 años, bastante enojado lo puse en audiencia, pero le digo, pero si la persona que hacía todo esto tenía en su casa 3 iPhone, una MacBook, ¿por qué me ofrece 10.000 pesos? Ya con los 3 iPhones secuestrados, lo terminamos subiendo a 60.000 pesos. Pero igual, digo, es irrisorio, porque a Telecom no le cambia tampoco 60.000 pesos, 10.000 pesos, no esa es la finalidad. La finalidad es que tampoco nuestra justicia, la persona que hace eso, tiene que aprender que no lo puede hacer nunca más, porque es un delito, ¿no es cierto? Bueno, podemos estar horas discutiendo, me parece que para no hacerlo tan larga, y lo importante de esto es, digo, nosotros somos insistentes, vamos a seguir hablando del tema de la piratería, vamos a seguir instalando el tema de la piratería, y yo estoy seguro que a la larga, de una manera, vamos a lograr lo que nosotros estamos buscando. Pero para esto, vuelvo a reiterar, necesitamos mucho compromiso, hay que tener mucho seguimiento del tema, estar convencido, yo estoy totalmente convencido, muchas veces me dicen, Hugo, otra vez vos con él, y sí, yo soy un convencido, es un tema muy interesante, es un tema que realmente tenemos que seguirlo e instalarlo de toda manera, pero creo que vamos en un buen camino, me parece que estamos tomando cada vez más fíjate que vos por ahí antes estaba, la alianza hacía sus cosas, otra asociación hacía otra cosa. Bueno, obviamente después cada país tiene su realidad. Recién Pablo dijo, Ecuador, el regulador acompaña en las acciones con las empresas en conjunto. Es lo ideal. Nosotros es muy difícil poder lograr eso.
Uruguay está en un plazo, está en una etapa de poder lograr el bloqueo. Ojo que el tema del bloqueo, nosotros es un tema complejo, pero lleva tiempo. ¿Hace cuánto tiempo está discutiendo Uruguay el tema de este tema del bloqueo por la URSEC? O sea, un par de años, dijo. Bueno, eso es lo que tenemos que cambiar, los tiempos, ¿no es cierto? Así que ese es un poquito mi punto de vista. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Un par de ideas de lo que planteó Sergio. Me paro porque tengo esto y... primero, esta idea de que no nos damos cuenta de que es un delito. Es casi como que sos un Robin Hood cuando vos le das la señal a la gente. Esa es la experiencia. Se da de baja una señal y la gente se enoja, digamos. No hay una conciencia. Y lo segundo, que no hay una conciencia, es que, no sé, un país como Paraguay necesita ir más allá del modelo agroexportador. Es un modelo muy importante, ¿verdad? Pero estamos diciendo que tenemos un potencial muy, muy grande como en tema de industria naranja. Si este contexto sigue, es muy difícil que uno pueda invertir en la industria naranja. Entonces, sin más, te paso la palabra. Víctor Roldán es presidente de la Alianza contra la Piratería Audiovisual. Muchas gracias. Bueno, creo que estamos todos de acuerdo, acá arriba y en general con todos los asistentes, lo que habló Pablo antes. Con la piratería no solamente pierden los estados, sino que perdemos todos, ¿no? Y las compañías principalmente. Entonces, cuando nos ponemos a ver los números, digo, no los voy a aburrir con números ni tampoco porque se mezclan guarismos de todos lados, pero verdaderamente sin piratería el mercado y todos el mercado en Latinoamérica y demás podría tener un crecimiento de al menos un 25% más. Miren cómo se agranda la torta, ¿no? Y obviamente con eso los estados salen beneficiados, y no solamente los estados en forma directa, con impuestos, sino que estamos hablando de capacidad productiva, estamos hablando de inversiones genuinas, estamos hablando de creación de empleo, estamos hablando de que el chico que vive en la otra cuadra y quiere ser actor va a poder actuar, va a poder conseguir trabajo con lo que le gusta. La persona que está estudiando televisión, la persona que es realiza algún tipo de actividad relacionada con la propiedad intelectual va a haber valorado su esfuerzo y va a haber respetado por parte de los estados su esfuerzo. No es para nada un tema menor. Estábamos viendo los números de estos últimos tiempos y al menos desde la pandemia, porque creció mucho el consumo y el consumo online, ha habido al menos 20 millones de personas en Latinoamérica que han accedido a contenidos sin derechos, lo cual es una enormidad hoy por hoy, y hablo de al menos. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en piratería, tenemos que dejar un poco de lado la imagen que teníamos hace 20 años o 15 años, la imagen romántica de los adolescentes intentando acceder a contenidos. Estas son verdaderas organizaciones criminales. Son verdaderas organizaciones criminales que ganan dinero en función de la piratería y en función de los derechos de propiedad intelectual que todas las compañías, miembros de cada una de las entidades en las cuales estamos nosotros, invierten. Entonces, cuando pensemos en piratería, vayamos a lo concreto. Cada acceso ilegal, ya sea en plataformas, ya sea con downloads, que es algo ya bastante antiguo, ya sea por aplicaciones y demás, es menor inversión en los países en los cuales trabajamos. O sea, es muy grave. Efectivamente, como decía Sergio y como nombraban acá, Paraguay verdaderamente está tomando un rumbo en ese sentido, lo ha entendido, tiene fiscalías especializadas. Bueno, el ejemplo de Argentina ya lo conocemos porque en mi caso también soy argentino, así que lo vivo, lo padezco y lo respiro. En este momento, por ejemplo, se está hablando de un nuevo impuesto a las plataformas. Cuando hablamos de un nuevo impuesto, lo que hay que entender es que el principal impuesto que las compañías están pagando hoy por hoy es la tolerancia de los estados respecto de la piratería. Esa es la principal pérdida que todos estamos afrontando. Y los estados se están quedando sin la posibilidad de recaudar genuinamente tanto impuestos como hacer crecer a su industria en función de este flagelo que todos tenemos. Por eso es fundamental el acompañamiento público, privado y dentro de lo privado con asociaciones, con las compañías y con todo. Y bueno, desde ya estamos
muy de acuerdo y muy alineados en continuar realizando campañas de educación. Y bueno, verdaderamente, Sergio, el ejemplo que pusiste de los conductores de radio dando información sobre cómo acceder a estas páginas piratas, entiendo que serían, o transmisiones piratas, verdaderamente es lamentable. Cuando hablamos también del Poder Judicial, del involucramiento del Poder Judicial, el Poder Judicial en muchos casos pone trabas innecesarias. Pone trabas innecesarias cuando tendría que ser un procedimiento sumarísimo, en el cual se prueba el derecho y automáticamente sale la medida. E incluso las experiencias que contaban antes de Ecuador, de Perú, inclusive con los bloqueos administrativos, sé que tiene sus bemoles, sé que tiene sus aristas tecnológicas, pero trabajando en conjunto yo creo que no hay nada que no podamos hacer. Y es fundamental de los organismos plurinacionales justamente trabajar, como decía Pablo hoy, en esto, en normativas que nos abarquen y en el compromiso de los estados de luchar contra este flagelo. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Tenemos un poquito más de tiempo. Empezamos un poco más tarde, pero estamos en hora ahora. Cuando le estabas escuchando a ambos, Pablo, cuando le escuchabas a Víctor y a Sergio, ¿hay algo que te surgió que quieras comentar en relación a lo que ellos estaban planteando? Porque vos nos diste un marco muy importante, nos diste una referencia, nos diste un número. Si bien estoy seguro que por lo menos esto creció un 20 o un 30% durante la pandemia, segurísimo, te firmo. Y ahora con el nuevo estudio ACIET vamos a ver eso. No sé si querés comentar algo específico de lo que escuchaste que comentaron Sergio y Víctor. Sí, gracias, Aldo. Efectivamente, nosotros vamos a trabajar ahora en hacer una actualización de ese informe porque también tenemos esa intuición del crecimiento que haya habido en 2020 y 2021 del acceso a contenido ilegal, y también nos va a servir para hacer ese trade y poder también presentar esos números de crecimiento y de evolución. Yo creo que es muy importante lo que comentaba Sergio en relación, obviamente es un ejemplo, ¿no?, a este programa de radio. Yo comentaba también notas en medios de prensa, en medios online, que exponen dónde poder consumir este contenido ilegal, ¿no? Y ahí es muy importante estos esfuerzos interinstitucionales que comentábamos y de concientización, no solo a la población en general, que también sobre los riesgos que comentábamos para su propia seguridad, sus datos personales. Es toda una pata que podríamos comentar, la cuestión vinculada a la ciberseguridad, no solo para el propio usuario que consume piratería, sino la posibilidad de que algún sistema de malware, botnets, se instalen en sus equipos y formen parte de una red de delincuencia, quizás sin que el usuario siquiera sea consciente, ¿no? Y en ese sentido, la concientización, decía, no solo directamente a los usuarios, sino a líderes de opinión. Creo que ahí hay un campo de trabajo importante, que puedan entender el impacto de la piratería y puedan entender sus riesgos también, para que otras voces y otros actores lo difundan, ¿no? En España, por ejemplo, se han hecho grandes esfuerzos desde la institución de la Liga de Fútbol a la hora de trabajar en esta concientización, ¿no? Y es importante no solo esa pata de la concientización, sino también el trabajo legal, ¿no? La adecuada tipificación de los delitos, que tenga un impacto relevante el cometer este tipo de delitos, que lo que comentaba Pablo también más temprano, la especialización en el ámbito judicial para poder atenderlo adecuadamente, y que haya diligencia, ¿no? Porque sobre todo cuando hablamos de contenidos en vivo, en el ámbito deportivo sobre todo, si no hay suficiente diligencia, si no hay decisiones rápidas, en realidad el contenido pasa y el daño ya se hizo, ¿no? Creo que trabajando en esta línea podemos favorecer este círculo virtuoso de mayor recursos en la industria, mayor recaudación de recursos públicos, y eso genera la rueda de más empleo, más pluralidad de contenidos y algo muy importante, que es una mayor asequibilidad de los servicios para llegar también a las personas a las que ahora no llegan,
tanto los servicios de televisión como propiamente los servicios de banda ancha, ¿no? Gracias, Pablo. Recordemos que nosotros estamos hablando ahora del impacto de la piratería. Hay otros paneles que van a hablar de las soluciones, de qué funcionó en otros países. Por eso yo le escuchaba a Sergio decir, acuérdense en el 2003 cuando el tema de la piratería era recuperar los cables, digamos, porque era analógico y vos tenías que tirar. Y ustedes que son un grupo sumamente importante en Argentina, cuando estás hablando del impacto, ¿qué es lo que más funciona? Porque por un lado está este grupo de periodistas que vos estabas comentando que decía, que estaba diciendo en vivo cómo ellos pirateaban básicamente, ¿verdad? Cuando hablas con las autoridades, en relación al impacto, digamos, en términos de discurso, ¿qué es lo que más funciona? Y para terminar esta idea, porque nosotros hablamos de inversión, por un lado, después está el lado de los impuestos. Ahora Pablo habló de la liga en España, o sea, esto está ligado al semillero de Cerro y de Olimpia, dependen de esto. Ese es el impacto, o sea, es masivo el impacto que se genera. El negocio de droga, tráfico, está ligado a esto. O sea, el impacto es masivo, es sistémico. Entonces, en relación al impacto, ¿qué es lo que más te funcionó, Sergio, que tenés tanto tiempo peleando contra este flagelo? No, a ver, funciona. No, el tema, digo, nosotros como empresa tenemos, vuelvo a reiterar, somos una empresa, somos una de las pocas empresas, bueno, DirecTV también lo tiene, así, que tenemos una área propiamente de antipiratería, ingreso. La empresa dijo, bueno, apostemos a esto, así, digo, pero no alcanza lo que yo decía hoy. Me parece que nosotros, por lo menos en Argentina pasa algo que no sé si pasa en el resto de los países. Y esto también es una autocrítica, a mí, si no, viste, hay que pensar un poquito qué estamos haciendo mal y ver. En Argentina las empresas en sí, sobre todo las grandes empresas, no están bien vistas, ¿viste? Entonces, cuando vos planteás el tema siempre queda como diciendo, mira, estos se quejan que le van a sacar un poquito y queda en una cuestión muy banal, y nosotros no hicimos nunca nada. O sea, porque vuelvo a reiterar, creo que nosotros tenemos que salir, las empresas, la industria, a demostrar todo lo que se invierte, ¿no es cierto? Porque se gasta mucho plata en esto, ¿no es cierto? Yo miraba, por ejemplo, Telecom tuvo que salir con una, más o menos, no sé, ya, obviamente, esto es como luchar contra la Coca-Cola, pero con Netflix, cuando ya estaba instalado, era Cablevisión todavía, sacó un producto como Flow. Yo cuando miraba las inversiones de plata que se hacían en Flow, estamos hablando de millones de dólares para la Argentina, y salía una serie a las 9 de la noche, ya estaba totalmente pirateada, y a veces antes que salga la propia serie. Entonces digo, es terrible, pero vuelvo a reiterar, nosotros propiamente, la empresa, y después la industria, tenemos que salir a demostrar. Todos sabemos que el Estado pierde plata, que esa plata es para hospitales, para seguridad, todo eso ya siempre lo venimos diciendo. Pero tampoco estamos diciendo, las empresas y la industria, todo lo que invierte, todo lo que nos sale, toda la fuente de trabajo que da, ¿no es cierto? Por eso es el tema de las campañas. Uruguay hizo campaña de antipiratería, desconozco de Paraguay, pero digo, nosotros, ¿qué es lo que mejor nos dio? No sé, no te puedo decir algo porque nosotros vemos que, sí, yo soy abogado, dirijo un área de temas de delitos tecnológicos y antipiratería, hago mi trabajo que tengo que hacer, todo así, ¿y con qué me quedo? Que tenemos un montón de denuncias, que hemos logrado algunas cositas porque han avanzado. Ahora, ¿en cuánto tiempo? Vuelvo a reiterar. ¿Cuánto es el costo-beneficio? Sí, nosotros estamos convencidos que vamos a seguir haciendo ese camino. Pues no alcanza lo que yo decía. No, es una parte muy ínfima lo que estamos haciendo. Sí, compromiso, demostramos seriedad, demostramos que no queremos que nos vulneren, porque, por ejemplo, obviamente, nosotros, cuando estábamos hablando del famoso, para los cableoperadores que están acá, el que te nos robaba y se me enganchaba del TAP, nosotros veníamos todo el tiempo barriendo con denuncias penales, decía, a Cablevisión no lo toco más, me voy para el otro, que no me denuncia. Eso sí logramos. Ese es el mensaje que damos como empresa nosotros. Pero vuelvo a reiterar, esto no se tiene que quedar en qué hace Telecom solamente, esto es un tema de industria. Y tenemos que trabajarlo de esa manera. Gracias, Sergio. Y para concluir, Víctor, ¿alguna reflexión que quieras dar? Vos representás a un grupo de empresas también muy importantes.
en la región este tipo de delitos está interconectado, digamos, lo que pasa en Paraguay puede afectar a Brasil, lo que pasa en Uruguay puede afectar a Argentina y viceversa. En términos de impacto, ¿cuál es tu última reflexión? El impacto obviamente es regional y te diría global. Hoy cuando ves cuando habla de verdaderas organizaciones delictivas, me refería justamente a eso. Hoy pueden tener puede haber, no voy a dar nombres ni voy a dar datos que nosotros tenemos, pero los servidores se instalan en un lugar y pueden cambiar a otro. Entonces, cuando uno se baja estas aplicaciones o cuando uno entra a estos sitios y demás, no es que están en un lugar y no es que son 2 o 3 pícaros que se pusieron a intentar hacer un daño o divertirse. No, verdaderamente. Y hay cosas que están hechas con mucho soporte, con cosas que hasta las compañías mismas le cuestan, verdaderas plataformas en las cuales se pierde. Y eso no está hecho en un departamento acá a 2 cuadras. Eso está hecho justamente a través de muchas personas que están justamente trabajando en eso y muchas redes, y entonces hay colaboración entre, te diría que hasta internacional en función de estas cosas. Entonces justamente por eso, es un poco resumiendo lo que han dicho mis colegas de acá del panel, la colaboración es fundamental, el trabajo intercámaras, también y con el Estado, pero necesitamos tener receptividad. Nosotros no estamos, o sea, nuestras industrias no piden exenciones impositivas, no piden ningún tipo de subsidios, no piden esas cosas. Pedimos que nos apoyen en nuestra pelea contra la piratería, simplemente eso, y sentirnos acompañados. Ya con eso creo que tenemos mucho como para trabajar. Gracias, Víctor. Pablo, el número era 2.000 millones del impacto. Dijiste el dato duro. Sí, el cálculo de nuestro centro de estudios es que la ganancia del mercado ilícito, solo de piratería online, era de 2.000 millones de dólares. Solo para cerrar, quédense con ese dato. Más o menos 40.000 millones de dólares el PIB de Paraguay, estamos hablando del 5% gana la piratería y eso no va. 5% del PIB de Paraguay, ese es un dato regional. Entonces le quiero agradecer mucho al panel. Sí, Sergio. No, el tema del impacto que vos decías económico en ese aspecto, nosotros por eso con ACIET, y nos parece importante en las cámaras o asociaciones donde estamos, hoy por hoy la empresa en sí es muy caro salir a hacer todo un estudio del impacto exclusivamente de la piratería. Por eso queremos a través de ACIET en este caso, y después eventualmente puede ser Alianza o lo que sea, tenemos de buscar eso, tener los números, porque es cuando vos te vas a sentar con algún funcionario y explicarle para que sepa de qué estamos hablando, ¿no? Y no simplemente ir con un relato así de voz sin números que lo respalden. Gracias, Sergio, gracias, Víctor, gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes también. Muchísimas gracias por esta excelente exponencia que acaban de tener aquí. Seguidamente le invitamos a todos los presentes a que puedan pasar a disfrutar de un coffee break y volvemos en unos minutos más.